Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión en que estamos hablando acerca del capítulo 10 del libro de Hechos con respecto a las visiones que tuvieron Cornelio y Pedro, el estudio de este capítulo en este tema que nos ocupa hoy. Quiero comenzar leyendo dos textos que creo que es importante que los recordemos en esta ocasión. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Esta declaración de toda escritura se está refiriendo no solamente al Antiguo Testamento, sino al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, lo que estaba ya escrito, o el Nuevo Testamento cuando se escribiera completamente. El apóstol Pedro, hablando de esto, habló del apóstol Pablo, que escribía cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen como las demás escrituras. En esta declaración del apóstol Pedro está incluyendo los escritos del Nuevo Testamento también, aunque menciona a Pablo y dice todas las escrituras, al señalar que los escritos de Pablo forman parte de toda escritura. Este texto nos está enseñando toda escritura, no todo lo que cualquiera escribe, sino todo lo que Dios escribe y está registrado en la Biblia. Es útil para enseñar, es útil para que el Hijo de Dios esté instruido, capacitado para toda buena obra. He leído esa declaración porque al analizar eh, lo que el apóstol Pedro está diciendo a Cornelio y a los que allí estaban reunidos, hemos llegado a un momento en que creo que es útil que recordemos que si toda escritura no, ese sí no significa duda, significa asentimiento, si toda escritura, porque es toda escritura, es útil para enseñar, para que la persona sea preparada, el Hijo de Dios, para todas las cosas buenas. Aquí también las cosas que están escritas para nuestra enseñanza y para nuestro bien. Cuando decimos nuestra, me estoy refiriendo para mí mismo y para todo hijo de Dios que lea las escrituras, que ame a Dios o que hable de Dios a otras personas. A esto me estoy refiriendo. Con respecto a este capítulo que escribió Lucas, el evangelista,
Lucas, el médico amado, cuando Lucas escribe su evangelio y escribe Hechos de los Apóstoles, él mismo en la introducción dice que él investigó, buscó, o sea, la inspiración de Lucas no fue que Dios le dictó o le dio una visión, sino que Lucas hizo una investigación. Y en esa investigación él hizo con otras personas que fueron testigos que estaban en el tiempo de Jesús, que estaban en este tiempo que él me está mencionando. De esa manera, en esas entrevistas, Dios inspira a Lucas y él escribe el Evangelio y en la historia de los hechos de los apóstoles o de hechos de la iglesia, tal y como Dios lo estaba guiando. Hay algo que quiero señalar aquí. En la Biblia hay algunos discursos, como por ejemplo el discurso de Esteban, lo pongo como ejemplo de esto, que está escrito en la Biblia las cosas que él estaba diciendo, pero que no está registrado en la Biblia todo lo que Esteban dijo o iba a decir en su discurso. En este capítulo 10 de Hechos, yo no sé si todo el discurso que Pedro tuvo con Cornelio y con los que estaban allí reunidos están registrados acá o aquí el Espíritu Santo guió a Lucas a que escribiera las cosas que están escritas. Pero eh, estoy haciendo todas estas aclaraciones y diría yo también tipos de introducción, aunque es muy largo para hacer introducción. Esto forma parte de este punto que estoy teniendo, pero estoy hablando todas estas cosas por la importancia que yo veo que en el relato de Lucas hemos llegado en este momento. Y vamos a ir a Hechos capítulo 10 y vamos a comenzar a leer otra vez porque esto ya lo leímos anteriormente, pero vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 10 el versículo 40. Dice este versículo, pero Dios lo levantó al tercer día, o sea, Dios levantó a Jesús. Significa, Dios resucitó a Jesús. Ya hemos dedicado en nuestros temas espacio para hablar de quién resucitó a Jesús. Y en la Biblia se presenta por distintos textos que el Padre resucitó a Jesús, que el mismo Cristo dijo, yo, nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla, para darla y para tomarla, o sea, para resucitarse. Y la Biblia habla también que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Lo que estamos diciendo es que en la declaración, pero Dios lo levantó al tercer día, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y está señalado en la Biblia, ya lo presentamos en los otros temas, esto es repetición, levantaron a Jesús. Pero aquí hay ahora otra declaración que debemos prestarle atención. Voy a volver a leer desde un principio. Dice, pero Dios lo levantó al tercer día
y le concedió que se manifestara. La palabra se manifestara es que Jesús, después de su resurrección, se manifestó o se le apareció a distintas personas. Pero este texto que acabamos de leer, en la parte final dice, le concedió que se manifestara. Se entiende que si dice que Dios le concedió que se manifestara, estaba incluido en el plan de la redención que cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra y se hiciera un hombre para representar a Dios delante de los hombres, para enseñar a la humanidad cómo y quién es Dios, para que se conociera que Dios es amor y que Dios es justicia y tiene todo el poder. Cristo cuando bien vino a la tierra, Él manifestó a la humanidad quién era Dios. De tal manera lo hizo el mismo Jesús en una ocasión que le preguntan que les enseñen al Padre para conocerlo. Jesús dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? Todavía no lo conocen porque Cristo había manifestado quién era Dios. Ahora, cuando Jesús resucita, Dios le concede que Jesús se manifieste, o sea, Dios le concede o pone como parte del plan de la redención que Jesús apareciera a algunas personas. No que cuando Jesús resucita, después del resucitado, él piensa, ay, déjame aparecerme aquí, déjame ir allá, déjame ver a esto, sino que es algo que está planeado, que está dirigido. Tengo otras cosas que decir con respecto a esto, pero vamos a unir las palabras del versículo 40 y del versículo 41, que dice, y voy a juntarlo con la parte final del versículo 40, la lectura, la parte final del 40, y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo. O sea, después de Cristo resucitado, de acuerdo con la decisión y con la voluntad de Dios, Cristo debe manifestarse, pero no a todo el pueblo, no a todas las personas, sino, dice el apóstol Pedro, le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había designado a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Quiere decir que Dios había puesto dentro del plan de la redención que Cristo se manifestara, pero no a todos, sino que se manifestara a aquellos que eran testigos de la resurrección de Cristo, pero no de todos, sino aquellos que después que Cristo resucitó, tuvieron tiempo para comer, para escuchar, para reunirse con Cristo y recibir las enseñanzas
y las instrucciones que Cristo le estaba dando. Pero cuando uno estudia en las escrituras lo que había sucedido con respecto a la enseñanza de Jesús, en cuanto a la enseñanza del plan de la resurrección, de la plan de la reconciliación, el plan de salvación, los discípulos mismos que Jesús les había enseñado, los discípulos, y voy a usar aquí la palabra las discípulas, a los cuales Jesús les había enseñado, ellos, con sus afanes mundanales, con sus deseos de grandeza, no entendían, no llegaron a conocer lo que Jesús les estaba enseñando, que debían ellos de conocerlo. Voy a poner aquí ahora un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Mientras Jesús lo están crucificando, mientras que Jesús muere en el Calvario, los discípulos, aunque en un principio habían algunos poquitos cerca allí, las mujeres y Juan, que estaban en el Calvario, los discípulos estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor y se estaban escondiendo, porque ellos ni se acordaban que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Digo, ni se acordaban por lo que sucedió y por lo que vamos a analizar en nuestro estudio de la Biblia. Ellos estaban temerosos, pero las personas que estaban negando a Jesús, las personas que estaban entregando a Jesús para que lo mataran, después que saben que Jesús muere, van donde está el dirigente romano, va con Pilato y le pide que ponga un sello para que se selle con el sello romano la tumba de Jesús, para que la tumba no se pudiera abrir y que pusiera una guardia romana y le dijeron, no vaya a ser que él dijo que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día y entonces los líderes judíos le dice a Pilato, pon un sello, pon la guardia romana, no vaya a ser que de noche vengan sus discípulos y se roben el cuerpo de Jesús para decir que ha resucitado. Y Pilato estuvo de acuerdo porque él mismo tenía interés que Jesús no resucitara. Y ponen la guardia. Esto está enseñando que las personas a las cuales Jesús les enseñó que él iba a resucitar, ellos no se acordaron en este momento y estaban temerosas y estaban escondiéndose. Entonces, cuando Dios designa que se le aparezca Jesús a algunas personas después de su resurrección, se elige a aquellos que en el momento en que Jesús muere ni se acordaban
que Jesús les había dicho que iba a resucitar. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas sucedieron así? En ese tema llego hasta este momento. Te pido que lo compartas con otras personas, que si ves que es un tema importante, le des like para que lo que estoy diciendo y lo que voy a decir pueda ser escuchado por muchas personas. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación.